Recién la está empezando. ¿Por la unidad cuánto? La 5. 5. La unidad número 5. A ver, la unidad de 5 es análisis de viga sometida a flexión, ¿no? Ese Sí. básicamente contiene la 5. Vamos a ver. Ya. Sí, yo pensaba comenzar hoy día con los ejemplos ya del diseño de acero, pero al parecer ustedes todavía van por la unidad 5. A ver, ahorita me estoy fijando. Pero me está molesto. Y entonces, a ver, vamos a ver, ya espérenme, unidad número 5. Análisis de vigas sometida a flexión, ya. Entonces vamos a ver si nos adelantamos un poquito o si respetamos. Yo creo que nos vamos a adelantar un poquito ya. Entonces, unidad número 3 dice, ¿no? Aquí, esta unidad, ¿por qué la pongo yo? Porque es muy importante, ¿ya? Ustedes tienen que saber bien esta unidad número 3 a lo que se refiere con las características de los materiales, ¿no? Porque aquí obviamente nos dicen cuáles son las aptitudes de los materiales para soportar carga, ¿no es cierto? Nuestra materia es hormigón armado, entonces tenemos que conocer al hormigón y tenemos que conocer al acero, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus capacidades mecánicas? Primeramente, las características geométricas. Cuando hablamos de características geométricas, nos estamos refiriendo a nosotros a cuáles son los tamaños de las barras o del acero con los que vamos a contar, digamos, ¿no? Entonces, los tamaños o el acero con los que vamos a contar lo tenemos en esta tablita. Generalmente vienen, obviamente, medidos en diámetros nominales, y son estos que ustedes ven acá: 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, que en algunas veces se utilizan nomenclaturas inglesas y acá también arribita se los ha colocado. Fíjense, el de 6 milímetros, porque esto quiere decir diámetro 6 milímetros o 0,6 centímetros o un cuarto de pulgada, ¿no es cierto? Porque a veces también así en la práctica real nos dicen un fierro de un cuarto, digamos, ¿no? Quiere decir un cuarto de pulgada, un fierro de 6 milímetros, por ejemplo, ¿no? Acá 8 milímetros o 5 cuartos de pulgada, 10 milímetros, 3 octavos, etcétera, ¿no? Y aquí abajo, la sección, ¿no? Es decir, el área que tiene cada uno de estos fierros en centímetros cuadrados, ¿no? Medido en centímetros cuadrados. Entonces, esta tablita prácticamente tiene que ser como la Biblia de nosotros, la tenemos que aprender en lo posible de memoria, o si no, la tenemos que tener en un anotada aparte, ¿no es cierto? Porque ya en base a todo esto es que yo voy a realizar el diseño, ¿no? Y para no perder tiempo, mejor si me la sé de memoria, ¿no? Aquí el diámetro que entonces, otra cosa que ustedes deben conocer, acá obviamente le dice la calidad, de cuáles son los tipos de acero con los que vamos a contar, etcétera, pero algo más importante aún que tenemos que saber son estos que tenemos nosotros acá, las propiedades mecánicas de los materiales. En este caso, necesitamos conocer las propiedades mecánicas del acero. O sea, cuando hablamos de propiedades mecánicas, estamos hablando de la información que nos dice a nosotros de cuál es la actitud que tiene el material para soportar carga, ¿no es cierto? Es decir, nosotros acá ya lo conocemos al material, porque nosotros diseñamos materiales, obviamente, para soportar carga, y entonces si yo no conozco cuál es la actitud que tiene ese material de soportar carga, pues entonces no estoy diseñando de una manera correcta, ¿no? O sea, no estoy sabiendo para qué se está utilizando eso, digamos, ¿no? Es decir, en pocas palabras, es conocer cuál es la resistencia que opone ese material al aplicarse carga, ¿no? Y entonces cuando hablamos de propiedades mecánicas de la barra de acero, obviamente ya saben ustedes que lo que se hace es realizar ensayos para conocer esto, ¿no? Si yo quiero conocer la resistencia de un material, de cualquier material que ustedes tengan, acero, hormigón, cualquiera, digamos, aluminio, lo que tienen que hacer es ensayo de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lleva obviamente al laboratorio, probetas de acero, más o menos así como de este tamaño como se indican aquí, o sea, más o menos así como está acá la figura. Así más o menos son las probetitas de acero que se llevan al laboratorio. Y obviamente, como ustedes saben, el acero generalmente lo vamos a someter porque
Es para eso que se utiliza a una carga de tracción o a esfuerzo de tracción, y es por eso que ese tipo de ensayo es el que se le realiza al acero, ¿no es cierto? El ensayo de tracción, digamos, ¿no? O sea, se le aplica una carga, una fuerza de estiramiento de tracción y se lo analiza, ¿no? Se lo analiza, se anota los valores de tensiones y deformaciones, ¿no? Y conocemos este gráfico, que es más o menos el gráfico que forma durante todo el proceso de rotura que tiene esta probeta de acero, ¿no? Y vamos anotando los valores, ¿no? Todos los valores que nos interesarían a nosotros, por decir, ¿no? Y uno de esos valores de lectura que nos va a interesar a nosotros son los valores obviamente, de tensión y deformación. Es este valor de acá, este valor de aquí, que nosotros lo conocemos como la tensión de fluencia. Entonces, este valor es un valor muy importante porque prácticamente es el valor que nos va a servir a nosotros para todo el diseño, ¿no? Vamos a trabajar con la resistencia o la tensión a la fluencia que tiene el acero, digamos, ¿no? F y E. Que esto va a poder variar, algunos aceros pueden ser de fluencia 5.000 kilos por centímetro cuadrado o 500 megapascal, que es lo mismo, o pueden ser de 4.200 kilos por centímetro cuadrado o 420 megapascal, ¿no? Para la resistencia de las barras de acero que se utilizan acá en hormigón, digamos. Deformación es otro aspecto muy importante también que se analiza en los aceros, porque toda la teoría toda la teoría que vamos a ver más adelante, cuando se diseña una sección de hormigón armado, están básicamente fundamentadas en la deformación que tiene este acero, en la deformación que va a adquirir este acero. Entonces, la deformación es otro aspecto muy importante en la que se basan las ecuaciones que vamos a ver más adelante, que hay que conocer, digamos, ¿no? Y acá nos habla de otra característica, qué pasa cuando hay soldabilidad, cuál es el efecto de la temperatura, etcétera, ¿no? Y aquí está lo que yo le decía, ¿no? Aquí está, fíjense, la garganta estandarizada al acero que se le da normalmente, lo tienen acá ustedes. Y entonces, eso, ¿no? Esto es muy importante conocer. Y otra cosa también que hay que conocer es la propiedad mecánica del material hormigón, ¿no? Porque como esto es hormigón armado, es la combinación de dos materiales, hormigón y armadura. Como ustedes saben, el hormigón es un material que tiene alta resistencia a la compresión, pero tiene baja resistencia a la tracción. Entonces, por consiguiente, para contrarrestar esa poca resistencia a la tracción, lo que se le hace es colocar armadura, ¿no? Por eso es que se le coloca el refuerzo, el acero que se conoce. Y al hormigón se le realiza un ensayo de compresión, digamos, ¿no? Se lleva se lleva al laboratorio una probeta de hormigón y se la somete a un ensayo de compresión, ¿no? Así como ustedes ven acá, más o menos esta característica tiene la probeta de hormigón que se le lleva y se la somete a una compresión, una carga de compresión, así. Y también se va anotando toda la lectura de carga y de deformaciones, ¿no? Que adquiere todo el proceso, que describe todo el proceso de carga, ¿no? Que tiene esa probeta de hormigón, digamos. Y entonces la gráfica que dibuja es más o menos esta de acá, fíjense. Aquí nosotros tenemos ensayos de hormigones de diferentes resistencias, y más o menos desde una resistencia de 420 kilos por centímetro cuadrado hasta una resistencia, fíjense, de 140 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Las normalmente que se encuentran, al menos en nuestro medio, en estructura de hormigón armado, son hormigones cuya resistencia es de 210, 250 y hasta 280 se puede lograr, digamos, pero para el árido que con lo que se trabajan acá, normalmente no se diseñan hormigones con resistencia mayor a 210, digamos, ¿no? Ya si se quiere lograr mayor resistencia, 250, 280, hay que controlar bien, hay que hacer bien el control de calidad de ese hormigón, pues, ¿no? Y además es con un árido que sea bien fino, bien duro y cosa que acá casi no se logra o se logra muy poco, digamos, ¿no? Entonces fíjense que esta lectura de acá es la resistencia máxima a compresión que desarrolla el hormigón, que acá nosotros lo vamos a conocer como FC'. Esto es muy importante que se acuerden. FC' es la resistencia máxima a la compresión que tiene el hormigón, ¿ya? Eso es FC'.
porque en el diseño esto ya directamente va a ser todo el problema y tenemos que saber lo que significa. Y es la resistencia máxima que desarrolla ese hormigón, ya antes de proceder a la rotura, o sea, es su resistencia máxima, digamos. Podríamos decir que es el pico de la curva, ¿ya? O sea, es lo máximo, porque luego de eso ya la resistencia baja y luego viene la falla, digamos, ¿no? Como lo dice la gráfica. Entonces, Fc' es la resistencia máxima o es el pico de la curva, ¿no? Lo máximo que puede soportar, digamos, antes de sobrevenir la falla. Ya, entonces, este tema es muy importante, ya más o menos para darnos un vistazo de lo que significa, ¿no? Entonces, la característica de los materiales es uno de los temas más importantes porque ahí ustedes conocen la aptitud que tiene ese material para soportar carga, ¿no? Y bien, entonces, la última ayudantía más o menos habíamos visto las combinaciones de carga que me da la normativa. Y estas combinaciones de carga a mí me van a servir básicamente para pillar esto de aquí, digamos. Fíjense que la ecuación general que se tiene que cumplir en cualquier elemento, sea de hormigón armado, sea de acero, o sea, cualquier elemento que sometido a carga, la ecuación general que tiene que cumplir básicamente es esta, digamos. Esta de acá. Donde la resistencia de diseño, o sea, la resistencia que proporciona el material de manera interna, que es la que garantiza que ese material no se va a venir abajo o no se va a romper, tiene que ser mayor o como mínimo igual a la resistencia requerida. Esto de aquí. La resistencia requerida es lo que se requiere por carga, es decir, lo que me da la carga a mí. O sea, que se obtiene haciendo las combinaciones de carga, por eso acá dice U, fíjense, haciendo las combinaciones de carga y determinando los valores mayores de fuerzas internas, momento, cortante, normal, etcétera. Entonces, eso es la resistencia requerida, ¿no es cierto? Pero siempre se tiene que cumplir esta ecuación, siempre. Y en cada caso se va a tener que proporcionar, ¿no? Sea flexión, corte, compresión, etcétera. Pero la ecuación general es esta, ¿no? Resistencia de diseño, es decir, lo que responde interiormente al material tiene que ser mayor siempre igual a la requerida, que es lo que se requiere por carga, o sea, lo que me genera la carga, ¿no? Que lo tengo con diagrama de esfuerzo y todo eso. Pero esta es la ecuación general. Bien, entonces ustedes me decían que van por la unidad número 5, que es esta básicamente, que aquí, obviamente en esta primera parte, y así va a ser el primer parcial, vamos a ver nosotros lo que viene a ser las vigas sometidas a flexión, ¿no? Vamos a analizar los elementos sometidos a flexión, que son las vigas, ¿no? Básicamente las vigas. Y entonces, para saber qué es lo que sucede, porque al igual que hacíamos con el material acero, con el material hormigón, nosotros queríamos saber de qué manera soportan las cargas eso, pues lo llevábamos a un ensayo laboratorio y veíamos de qué manera soportan esos materiales. Lo mismo se hace para una viga de hormigón armado. Aquí una viga de hormigón armado también se puede llevar al laboratorio y hacer un ensayo de carga, ¿no? Y es precisamente esto lo que analiza la unidad número 5. Entonces, esta se asume obviamente que es una viga de hormigón armado, o sea que tiene hormigón y armadura y que se la lleva también a ensayo de laboratorio y se la somete a carga. Seguramente ustedes han visto la máquina que hace el análisis de flexión, ¿no? a un elemento de viga. En el laboratorio aquí de hormigón de la universidad hay. No sé si alguno de ustedes ha visto ese ensayo, pero hay. Y son así, ¿no? Así como ustedes lo ven acá, son dos aparatos, acá y acá. Se le coloca la probeta. Acá hay dos apoyos, en los extremos, obviamente. Y se lo coloca y se le aplica carga con esas dos máquinas, ¿no? Y son cargas puntuales, así como la ven ustedes acá. Este también es un ensayo a flexión, ¿no es cierto? Y entonces, durante todo el proceso de carga se analizan cuáles son las etapas que pasa esa viga, digamos, durante todo el proceso de carga antes de que conlleve la falla, antes que llegue a la falla, digamos, ¿no?
Y fíjense que las etapas son estas. Etapa de hormigón no fisurado, que es la primera etapa. O sea, cuando el hormigón aún no se fisura, porque al someterse carga, cuando la carga es bien pequeña, las tensiones de tracción, acá lo vamos a ver mejor. Fíjense que primeramente ustedes deben saber, si es que no se acuerdan, que cuando ustedes someten a carga a cualquier elemento, en este caso un elemento de viga, en el interior del material se generan dos tipos de fuerzas internas que tienen que ser garantizadas por el material. O sea, este es más o menos como la resistencia que tiene que oponer el material. Entonces, esa resistencia que tiene que oponer el material se identifican de dos tipos de dos maneras, ¿no es cierto? Es decir, las maneras que se identifican son a través de las fuerzas internas que se generan en el interior y que son las que tienen que mantener el equilibrio, digamos. Estas fuerzas internas, en el caso de viga, son de dos tipos, ¿no es cierto? Son fuerzas internas de flexión, o sea, momentos flectores, y fuerzas internas de corte, digamos, o sea, fuerzas cortantes, que son las que aparecen en el interior y que son las que tienen que garantizar el equilibrio, ¿no es cierto? Si no se generarían esas fuerzas internas, el material se vendría abajo, no cumpliría con el equilibrio y se vendría abajo. Básicamente estas son como reacciones, ¿no es cierto? Reacciones pero internas, digamos. Estas son reacciones externas, que también son necesarias para el equilibrio, pero estas son reacciones internas, que también son necesarias para el equilibrio. Disculpa, Fabio, tengo una duda justo que tomaste ese tema. ¿Sí? Bueno, yo hace unos tiempos estaba estudiando un poco el hormigón a flexión y Ujú. vi que se hacen testigos cilíndricos. Bueno, no son cilíndricos, son rectangulares, ¿no? Y se los coloca así como decís, pero yo he visto que tiene muy poca resistencia el hormigón solito, sin armadura, a flexión, y que es caro el ensayo, porque creo que cuesta algo de 310 bolivianos la rotura. Algo así estaba averiguando. Pero yo quería preguntarte, si yo quiero evaluar una viga, digamos, en sección T, quiero ver su resistencia y todo, llego a hacer ensayos en laboratorio, o sea, dimensionar una viga, qué sé yo, de grandes luces de unos 10 metros, así como está en la figura, para llevarla a flexión o no. Esa es mi duda. O simplemente hago cálculos de gabinete. No, claro, vos podés hacer ensayo para cualquier material, haces la probeta que vos querés, digamos, con las dimensiones que vos querés. Si es una viga T, la podés hacer, pero el problema es que, por ejemplo, ¿no? Para una viga T tenés que darle un cierto encofrado y tendrías que hacerlo aparte ese encofrado para que te dé la formita de la viga T, digamos, ¿no? Esa es la cosa, ahí, por ejemplo, se complica, ¿no? Porque tendría que hacer un encofrado para una viga T porque para estas probetas rectangulares o cilíndricas hay, ¿no ves? Hay los encofrados que son así de aluminio, digamos, hay. O Sí, sea, ahí. se lo echa y se lo deja una cierta etapa y luego ya se lo lleva al laboratorio. En cambio, para una sección T, primero eso te complicaría, ¿no? De que puedes hacerlo, digamos, pero el encofrado, digamos, para una sección T, eso te complicaría un poco, ¿no? Entonces, por eso es que generalmente para secciones así complicadas T no se hacen ensayos porque ya es un poco más complicado, pues, ¿no? Realizar esas probetas, pero de que se puede, se puede. Y claro, la puedes llevar al laboratorio, digamos, y siempre y cuando contés con los equipos, eh, y la sometes a carga y realizas el ensayo, pues, ¿no? Ves cuánto de carga máximo te resiste. Obviamente, si vos no le colocas refuerzo, poca carga te va a resistir, digamos, porque así como yo lo veo acá, como yo lo voy a identificar acá, la flexión, cualquier elemento sometido a flexión o el momento flector acá, lo que genera obviamente en la misma sección, genera tensiones de compresión y genera tensiones de tracción. Y el hormigón es básicamente un material que tiene poquísima resistencia a la tracción, nula resistencia a la tracción, o sea, no le gusta que lo estiren, ¿no? Entonces el hormigón solo la tracción va a fallar con poca carga, o sea, no va a resistir prácticamente carga. Entonces, si ese elemento de que vos estás llevando a ensayar no está sin refuerzo y lo sometes a flexión, seguramente ni bien pasada un cierto tiempo corto determinado de carga, seguramente que te va a fallar, digamos, ¿no?
porque las tensiones de tracción, que por ejemplo en este caso en el que el momento es positivo, cuando el momento es positivo, las tensiones de compresión se generan siempre en la parte superior, la compresión y las tensiones de tracción se generan en la parte inferior, ¿ya? ¿Superior de quién, inferior de quién? ¿O quién divide las tensiones de compresión con las tensiones de tracción? Algo que se conoce como línea neutra, digamos, que aquí ustedes la ven con negro, digamos. La línea neutra es la línea que divide la parte comprimida de la parte traccionada, ¿ya? Entonces, en la parte que está traccionada, el hormigón solo no va a poder resistir, digamos, va a fallar. Aquí se van a venir, van a aparecer fisuras así cada vez más prolongadas y ese hormigón va a fallar, se va a venir abajo, ¿no es cierto? Va a conllevar la falla y es por eso que para evitar eso, nosotros buscamos un mecanismo a través de otro material que resista esa tracción. En este caso, el material que se coloca para resistir esa tracción o ese estiramiento, obviamente es el acero, ¿no es cierto? Las barras de acero que se colocan ahí en la parte traccionada para resistir esas fuerzas de tracción que son necesarias que se generen para generar el momento flector equilibrante, digamos, ¿no? La reacción de momento equilibrante necesaria para resistir las cargas externas, ¿no? Entonces, si vos no le colocas refuerzo y haces tu ensayo a flexión a una viga cualquiera, seguramente que con poca carga te va a fallar, digamos, ¿no? Porque no hay casi resistencia a la tracción y se va a venir abajo, digamos. Pero si vos le colocas refuerzo o barra de acero, te va a durar más y la carga con la que va a fallar va a ser mayor, digamos, ¿no? Pero como te digo, puedes, digamos, llevar una viga T a hacer pruebas, pero el encofrado es lo que te va a complicar, digamos, ¿no? Por eso es que normalmente se hacen con secciones comunes, ¿no? Cilíndrica, o sea, redonda o rectangulares, ¿no? En este caso, para ensayo a flexión es con una sección rectangular, ¿no? Y eso, ¿no? Y como le decía aquí, fíjense que eso ustedes tienen que tener presente siempre. Para que se genere esta reacción de flexión, que es una reacción que se opone a las cargas externas, tiene que desarrollarse tensiones de compresión y tensiones de tracción en el interior del material, siempre. Esas tensiones de compresión y esas tensiones de tracción están separados por una línea que denominamos como línea neutra. Es la línea que divide la parte comprimida de la parte traccionada. O sea, en pocas palabras, el material tiene que ser capaz de garantizar una fuerza interna de tracción en el lado traccionado y una fuerza interna de compresión en el lado comprimido, que estas son las resultantes de las tensiones, digamos, ¿no? Entre ambas fuerzas, obviamente va a haber una separación siempre, una separación Z. Y entre ambas fuerzas, como son fuerzas opuestas y de igual magnitud, porque por equilibrio interno aquí la compresión tiene que ser igual a la tracción, entre ambas fuerzas, esto se denomina, si ustedes tienen fuerza de diferentes sentidos y de igual magnitud porque son iguales, esto se conoce como cupla. Y una cupla genera un momento. Entonces, ese momento que genera esta cupla, la compresión y la tracción, se conoce como momento resistente, digamos. Entonces, ese momento resistente se puede hallar como el producto entre la fuerza de compresión por el brazo Z o la fuerza de tracción por el brazo Z. Entonces, esto es lo que tiene que garantizar el material. Tiene que garantizar que se desarrolla la compresión en el lado que se va a comprimir la sección, obviamente, y la tracción en el lado que se va a traccionar el elemento. Si no se garantiza que se desarrollan estas dos fuerzas y por consiguiente estas dos van a provocar el momento interno resistente o el momento de reacción, entonces el material va a fallar, digamos. Entonces aquí la combinación es que el hormigón trabaja compresión y el acero trabaja tracción. Siempre, esa es la combinación. Hormigón a compresión y acero a tracción, digamos, ¿no? Entonces siempre es lo que ustedes deben saber cuando analizan vigas. Siempre una tracción y una compresión.
el lado traccionado el hormigón y el lado traccionado el acero y el lado comprimido el hormigón. Siempre. Entonces, fíjense Oh, acá, ¿sí? sí, disculpe, aprovechando que está hablando eso de la cupla, no sé si me permite un poquito escribir algo. Claro, a ver, espérame, a ver. A ver, puede escribir, ¿no? Escriba nomás, está habilitado. Ya. Es que en la última clase el ingeniero explicó algo que la verdad no sé si le habré entendido muy bien. Nos decía, ¿no? Que por ejemplo, si yo tengo aquí un ratito, si yo tengo, por ejemplo, una viga de, ¿Ya está bueno, escribiendo? digamos, sí, sí, te estoy escribiendo. Una viga de secciones de rectangular, por ejemplo, obviamente va a haber una zona comprimida y una zona traccionada, ¿no? Que nos está hablando. La parte traccionada es la que el acero lo resiste y la comprimida es la que el El hormigón. hormigón lo resiste. ¿Mm? Pero el hormigón cuando ya está llegando a la rotura, Ya. su zona comprimida se va reduciendo, ¿no? Se va haciendo cada vez más pequeña. Y ahí Sí. la verdad es que no le entendía muy bien hasta que, bueno, el ingeniero, bueno, lo que le logré entender al ingeniero era de que la zona comprimida se va reduciendo para que la cupla, justamente lo que nos decía, el brazo de palanca sea más grande, ¿no? Y por ende el momento sea también más grande para resistir el momento, digamos, que se incrementa cada vez más hasta llegar a la rotura. Sí, exactamente es así. Así es, para que el brazo Z es cada vez más grande y resista cada vez más a lo requerido por carga, ¿no? A lo que requiere la carga, porque la carga aplica lo más, digamos, se va aumentando esa carga y por consiguiente ese momento tiene que ser cada vez más grande, va incrementando igual. Y lo que incrementa ahí obviamente cada vez más el brazo Z, por eso es que la parte comprimida va disminuyendo igual, se va subiendo para arriba, digamos, porque el brazo Z va aumentando hasta que ya no puede más y ya falla, ¿no? Falla, se aplasta la parte comprimida y la parte traccionada se deforma en demasía, digamos, ¿no? Pero está correcto lo que decís, digamos, la parte comprimida va disminuyendo, va subiéndose cada vez más para arriba. O sea, por ejemplo, esto de aquí, la línea neutra va subiendo cada vez más para arriba porque para garantizar precisamente eso, ¿no? Que el brazo Z aumente cada vez más, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la duda ahí? No, justamente esa era mi duda, ¿no? Porque yo en un comienzo yo creía que era como que la fisura, lo que se va generando aquí abajo, ¿no? Porque como esta parte se tracciona, esto se va fisurando. Yo pensaba que la fisura como que lo empujaba, pero en realidad era porque el hormigón mismo, por decirlo así, se reajustaba para incrementar, ¿no? Su brazo de palanca. Sí, exactamente, el brazo Z, ¿no? Porque como le digo, ustedes siempre tienen que tener presente que en cualquier elemento sometido a flexión siempre se va a generar una tracción y una compresión, digamos, garantizada internamente por el material. Si no se garantiza la tracción y la compresión internamente, no va a resistir ese elemento a flexión. Entonces, entre estos dos hay un brazo de palanca Z. Entonces, estos dos son los que generan el momento de reacción interna, el momento resistente que se conoce. Entonces, en ese ensayo, mientras más carga se le aplique, esto de aquí crece cada vez más, digamos, ¿no? Y si esto de aquí crece cada vez más, la línea neutra, obviamente, que es la que divide la parte de tracción con la de compresión, sube cada vez más para arriba, precisamente para que este brazo suba, incremente su magnitud y el momento resistente también se incremente, digamos. O sea, se incremente por el requerimiento que hace la carga externamente, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que se incrementa. De todos modos, lo vamos a analizar igual. Ya, entonces miren, yo les decía a ustedes que una probeta de hormigón se la lleva de una viga, digamos, se la lleva al laboratorio y hormigón armado, porque estoy con armadura más, precisamente para conocer qué es lo que sucede. Ya aquí tiene armadura esta probeta, precisamente para ver qué es lo que sucede con esta viga de hormigón armado y se la lleva al laboratorio y se ve qué etapas son las que pasa. Y la etapa las que pasa ese material son tres, digamos. Básicamente tres, pero dos bien definidas. La etapa del hormigón no fisurado, que es para cargas pequeñas, que fíjense que aquí, por ejemplo, en esta etapa,
el hormigón aún no se ha fisurado, o sea, ¿qué quiere decir? Que en esta etapa el hormigón aún puede resistir la tracción, está bajo carga pequeñísima, digamos, ¿no? Pero puede resistir la tracción, es por eso que acá, por ejemplo, el hormigón está tomando la compresión arriba y la tracción abajo, digamos. Es decir, el hormigón va a ser capaz de garantizar acá la fuerza de compresión arriba, podríamos llamarla, y la fuerza de tracción abajo, digamos. En esta etapa del hormigón no fisurado, se garantiza que él toma la compresión y la tracción, digamos, el mismo hormigón. Sin embargo, cuando ya aumenta la carga, hay otra etapa que se denomina etapa de esfuerzos elásticos, pero con el hormigón fisurado. Cuando nos referimos a esfuerzos elásticos, quiere decir distribución de tensiones así lineal, como ustedes la ven acá, digamos. Bajo esfuerzos elásticos, o sea, esfuerzos elásticos o un comportamiento elástico quiere decir que si ustedes retiran la carga, el material aún es capaz de volver a su estado inicial, digamos, ¿no? O sea, recupera toda su deformación. Eso quiere decir comportamiento elástico. Entonces, cuando el comportamiento sea elástico, la distribución de tensiones va a ser así, lineal, uniforme, distribuida, así como ustedes la ven acá, ¿no? Y en esta etapa, fíjense que las tensiones de tracción ya sobrepasan a la capacidad que tiene el hormigón para resistir a la tracción, porque el hormigón tiene una capacidad muy pequeña de resistir a la tracción, y por consiguiente, ya en la parte traccionada, como se lo ve el esquema aquí, ya en la parte traccionada, ya el hormigón ya no desarrolla las tensiones de resistencia en esa parte traccionada, dejándole toda esa responsabilidad al acero, ¿no? Fíjense que ya es el acero el que tiene que hacerse responsable o garantizar que se resiste eso. Y en la parte comprimida, obviamente, el hormigón es el que resiste, ¿no? Esa parte comprimida, es el que tiene que garantizar la fuerza de compresión resistente, ¿no? Y fíjense que para medir cuál es la resistencia a la tracción del acero, hay algo que se conoce como momento de fisuración, que es el momento bajo el cual se fisura el hormigón o la máxima resistencia a la tracción del hormigón, que es muy pequeño y que tiene su formulita para pillarlo, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, fíjense, si nos basamos en el diagrama de momento para estas cargas que ustedes veían arriba, es así, ¿no es cierto? Aquí estaba la carga P y P. El diagrama de momento para este prototipo de cargas es de esta manera, digamos, donde si ustedes se fijan, los momentos cercanos a los apoyos son bien pequeños, ¿no? Los momentos cercanos a los apoyos son bien pequeños y en esa partecita el hormigón no se fisura, digamos, porque los momentos son pequeños e incluso son tan pequeños que son menores a la resistencia a la fisuración del hormigón, es decir, a la máxima resistencia o el momento de fisuración MCR que tiene el hormigón, ¿no? En cambio ya bajo los momentos mayores a ese MCR, que son, podríamos decir, a partir de aquí para allá, digamos, donde el momento ya es mayor al MCR, ahí ya ocurre la fisuración, digamos, ¿no? Que son fisuras que aparecen aunque tenga armadura, pero el elemento no se viene abajo, ¿no es cierto? Aparecen esas fisuras que son microscópicas, digamos, donde el elemento no se viene abajo, pero sí se fisura, digamos. Y ya hay una tercera etapa, que es la etapa de resistencia última, que es ya donde la viga va a llegar a la falla, digamos, donde ya el material se plastifica y va a llegar a la falla. Fíjense que aquí más o menos está el esquema de cuando esa viga llega a la falla, ¿no? Así como lo decía el compañero, fíjense que la parte comprimida disminuye bastante, digamos, ¿no? La línea neutra, a diferencia de esta etapa de aquí, fíjense que la línea neutra se sube para arriba, digamos, ¿no? Precisamente para eso, digamos. Acá está la fuerza de compresión y acá está la fuerza de tracción garantizada por el acero. Entre ambas hay una separación, pues, Z, ¿no? Entonces, para que cada vez más el brazo Z se genere mayor momento resistente, el brazo Z tiene que subir, pues, ¿no? Por eso que la parte comprimida se desplaza cada vez más para arriba, ¿no? Hasta que llega a la falla. Entonces, fíjense que la falla conlleva de esta manera.
la sección está totalmente plastificada y por consiguiente, fíjense las tensiones. Cuando la sección está plastificada quiere decir que todos los puntos, en este caso la parte comprimida, toman la misma tensión y la variación de tensiones, fíjense cómo es curva. O sea, cuando la sección está plastificada, toda la distribución de tensiones así curva, a diferencia de acá. A diferencia de aquí, fíjense, en el rango elástico, cuando la sección no está plastificada, está trabajando elásticamente, fíjense que la distribución de tensión es lineal. ¿Qué quiere decir? Que en la línea neutra la tensión es cero y a medida que se aleja va creciendo de una manera lineal. Pero ya cuando el trabajo es plástico, o sea, cuando la sección está plastificada, básicamente cuando ha llegado a su resistencia última, ya no sucede lo mismo. La distribución es así curva. Lo que quiere decir que en la línea neutra ya la tensión no es cero, fíjense, sino que cambia de signo y todas las puntos en esta parte comprimida prácticamente toman la misma tensión, o sea, el mismo tamaño de tensión. Así se comporta el material cuando ya está plastificado, ¿no? Y entonces esto es importante saber, ya las etapas que conlleva una viga sometida a flexión antes de la falla, porque el diseño ahora se realiza en esta etapa ya. Es decir, los materiales ahora se someten a su máxima capacidad. Y es por eso que las ecuaciones que nos van a servir para el diseño, nosotros las vamos a trabajar en esta etapa de acá, en la etapa de resistencia última. Porque en estos tiempos ya los materiales se someten a su máxima capacidad, o sea, prácticamente al límite. Eso más que todo por economía, ¿no? Para que nos den materiales más ligeros, más baratos, etcétera, ¿no? O sea, se aprovecha al máximo el material. Y bien, pues acá yo he formado un PDF donde está, para que ustedes más o menos conozcan, está una sección típica de un elemento sometido a flexión, más o menos de cómo se va a armar, de cuáles son las armaduras que van a componer este elemento sometido a flexión. Y aquí están los tipos de armadura y para qué sirve cada una de estas armaduras, ¿ya? Fíjense que nosotros siempre vamos a tener lo que se conoce como armaduras principales y lo que se conoce como armadura secundaria o de montaje. Las armaduras principales obviamente son como su nombre lo dice, ¿no? Son armaduras que están netamente colocadas para resistir o garantizar que se desarrollen las fuerzas internas de reacción, ¿no? En este caso tenemos la armadura en tracción, que es el refuerzo principal, la armadura que se va a colocar para garantizar que se va a desarrollar esta fuerza de tracción, que puede ir en la parte inferior o puede ir en la parte superior. ¿Ya? Aquí yo la puse en la parte inferior, pero puede que esté abajo o puede que esté arriba. Eso va a depender del momento, ¿no? Si el momento es positivo, esta armadura principal va abajo, pero si es negativo, va arriba. Otro refuerzo principal que podríamos decir son los estribos, ¿no? Que son básicamente las armaduras transversales, encargadas de resistir las fuerzas internas que genera el cortante, ¿no? Fíjense que el cortante, si nosotros observamos cómo se desarrollan las fuerzas de tracción acá, tenemos ahí la viga, ¿no es cierto? Tenemos ahí la viga, simplemente apoyada, ahí, con su diagrama, con su diagrama de cortante, que es así, y su diagrama de momento. Y su diagrama de momento, que es más o menos aquí donde el cortante se hace cero, el momento es máximo, ¿no es cierto? Su diagrama de momento que más o menos es así, ¿no? Obviamente acá el dibujo está mal, pero para que más o menos lo entendamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que en esta sección, aquí en el punto donde el momento es máximo y el cortante es nulo, las tensiones son horizontales. ¿Qué quiere decir? Las tensiones normales, la tracción, por ejemplo, aquí es así, y la compresión es así, digamos, ¿no? Así, horizontales ambas. Pero donde el cortante empieza a aparecer, mayormente en estos puntos de acá, las tensiones de tracción
son así inclinadas. Ya no son horizontales, sino que son así ya prácticamente inclinadas. Tanto la tracción como la compresión, digamos. Podríamos decir que son así inclinadas. Las tensiones principales, ¿no? Porque aquí nosotros vemos o trabajamos con tensiones principales. Entonces, si son inclinadas y nosotros colocamos acero netamente horizontales, entonces este acero horizontal que nosotros colocamos a la viga ya no va a resistir estas tensiones que son inclinadas, que son generadas por el cortante. Tendríamos que colocar acero así inclinado, digamos. Sin embargo, lo que se hace, un mecanismo que se ha observado que mejor resiste esto es así colocando acero transversal, que en este caso son los estribos, ¿no? ¿Y por qué son inclinadas? Porque si ustedes se acuerdan ustedes del círculo de Moore, más o menos, por ejemplo, en este punto donde el cortante es máximo, no hay momento flector, solamente hay cortante. El círculo de Moore, si es que ustedes se acuerdan, por eso es importante ese tema. Si ustedes dibujan el círculo de Moore, por ejemplo, donde la vertical son las cortantes y la horizontal son las tensiones normales, si ustedes dibujan el círculo de Moore, el centro está acá y más o menos el círculo describe esto de acá, digamos. Aquí está la tensión cortante positiva, la tau positiva, y aquí está la tensión cortante negativa, la tau negativa. Entonces aquí donde el círculo corta a la horizontal es la tensión principal 1, que es la de tracción, la positiva, y donde corta acá es la tensión principal 2. ¿Se acuerdan más o menos eso, no? Esto donde lo han llevado en resistencia, ¿no? Entonces, si ustedes dibujan este elemento principal, porque estamos haciendo el caso aquí donde el momento es cero, no hay flexión, digamos, solamente hay corte. Hay corte tau XY y hay corte tau YX, digamos. Entonces, si ustedes dibujan el elemento diferencial para esto, vamos a hacerlo acá. ¿Cómo se observa el estado tensional ahí? El estado tensional más o menos va a ser este, ¿no? Haciéndole acuerdo, ¿no? Porque esto ustedes lo han tenido que ver en resistencia 1. Con respecto a los planos Y y X. Más o menos si dibujamos el elemento diferencial rotado, digamos, para ver las tensiones principales, va a ser así, ¿no? Donde acá está la tensión principal 1, la de tracción, inclinada. Y acá está la tensión principal 2, la de compresión. Que son inclinadas. Entonces, para resistir estas tensiones principales que son inclinadas, que se genera aquí donde el cortante, donde aparece el cortante, es para eso que se coloca el estribo. Es decir, el estribo, que es este cerco que ustedes ven con rojo acá, se lo coloca precisamente para resistir estas tensiones principales de tracción principalmente, que son inclinadas y que generarían fisuras así inclinadas. Porque eso genera fisuras así inclinadas. En cambio, fíjense que aquí en la parte media, las fisuras son así verticales. Porque aquí, al no haber cortante, las tensiones principales son directamente horizontales, ¿no? Donde el cortante es nulo, las tensiones principales son horizontales directamente. Y eso ustedes, si recuerdan resistencia 1, van a poder verlo mejor, pero quédense con eso, que acá donde el cortante es máximo, las tensiones de tracción son así inclinadas. Ustedes ven acá, y es por eso que ahí tiene que colocarse algo que cueza esas tensiones, algo que las tome, digamos. Lo ideal sería colocar acero en dirección de esas tensiones, que creo que es a 45 grados, que se desarrollan aquí donde el cortante es puro. Pero sin embargo, colocar acero a 45 grados o inclinado sería algo moroso, digamos, ¿no? Prácticamente acá no hay mano de obra que haga eso. Entonces lo que se hace es directamente colocar cercos que cuecen esas posibles fisuras que generan esas tensiones inclinadas, que son los estribos, en este caso los estribos, ¿no? Y es por eso que se colocan los estribos.
Más o menos así es por qué van los estribos. O sea, los estribos están para tomar las tensiones de tracción inclinada que genera el esfuerzo cortante, porque el esfuerzo cortante lo que hace es inclinar las tensiones principales de tracción, digamos. Eso es lo que hace el esfuerzo cortante. Y aquí está, ¿no? La descripción de cada uno. El estribo, que también es un esfuerzo, una armadura principal. Armadura secundaria, o sea, armadura de montaje, estamos hablando que son armaduras que se colocan por cuestiones constructivas, que toman muy poco esfuerzo, pero que se colocan, por ejemplo, la armadura de percha, que es la que está acá en la parte comprimida, en la zona comprimida, que más o menos se coloca para que el estribo se cuelgue ahí, ¿no? Para que el estribo sea cerrado o se cuelgue ahí, digamos. Y luego las armaduras de piel, ¿no? Que las armaduras de piel se colocan en aquellas vigas que tienen gran altura, en aquella viga cuya altura es mayor a 60 centímetros, hay que colocar esas armaduras de piel para evitar posibles fisuras que se generan ahí por la gran altura de la viga, digamos. O sea, solamente se van a colocar en aquellos casos en el que la altura de la viga o de la sección sean mayor o igual a 60 centímetros, ¿no? Y luego algunas nomenclaturas que vamos a usar, como por ejemplo el RL, que significa recubrimiento libre de las armaduras, el RM, que significa recubrimiento mecánico de las armaduras, y la D, que significa la altura útil, ¿ya? El recubrimiento mecánico es la distancia que hay del centro de gravedad o del baricentro del grupo de barras hasta el borde más cercano, ¿ya? Y el D, que es la altura útil, es la distancia que hay desde ese mismo baricentro, pero hasta la parte opuesta, ¿ya? Hasta la parte opuesta en compresión, digamos, ¿no? Entonces aquí está cómo se calcula y todo eso, ¿ya? RL es recubrimiento libre de las armaduras. Ya aquí para que conozcan más o menos cuáles son las armaduras que van a componer un elemento sometido a flexión, o sea, un elemento de viga, ¿no? Y acá están las ecuaciones que vamos a deducir que nos van a servir para el diseño, ¿ya? Para terminar esto, analizamos una viga sometida a flexión y analizamos esta viga cuando llega a su máxima capacidad de carga, o sea, cuando llega al momento máximo. Fíjense que yo les decía a ustedes que si bien la viga va a pasar por tres etapas, dos etapas en etapa elástica, el no fisurado y el fisurado, y una etapa en resistencia última, el diseño lo vamos a hacer en resistencia última. ¿Ya? O sea, la viga se tiene que aprovechar al máximo, entonces el diseño se tiene que realizar cuando ésta llega a su máxima carga, a su carga última, para aprovechar al máximo tanto el hormigón como el acero. Entonces fíjense que por eso es que aquí sabemos obviamente que en el interior, cuando la viga está sometida a carga, en el interior del material se tienen que garantizar las tensiones de compresión y se tienen que garantizar las tensiones de tracción. Entonces, como estamos hablando de que aquí ya la sección llega a su máxima carga, entonces la variación de la compresión es así curva, es así parabólica, ¿no? Cuando sucede eso, con una altura de la línea neutra que vamos a denominar como C. C es la altura en esa etapa de resistencia última. Sin embargo, para el diseño, lo que se hace es simplificar esto, digamos, y se lo lleva a un diagrama teórico conocido, ¿no? Porque si nosotros trabajáramos con este diagrama, tendríamos que plantear una serie de ecuaciones, de funciones, digamos, la función de una parábola y calcular la resultante de compresión de esto, la resultante de compresión de esto, la fuerza resultante de compresión y luego su ubicación, digamos. Y eso sería algo moroso, tedioso, digamos. Entonces, para ahorrar no está todo esto que conllevaría hacer eso, lo que se hace es trabajar con un diagrama teórico. Un diagrama teórico que no es el real, pero que va a aproximarse más o menos al comportamiento que tendría este diagrama de acá. Entonces trabaja con un diagrama teórico, un diagrama rectangular, porque ya nosotros sabemos trabajar con diagramas rectangulares. Entonces fíjense que este diagrama teórico va a tener una altura A y va a tener una magnitud, porque aquí la magnitud es FC', que es precisamente lo que yo les decía a ustedes, que es la resistencia máxima a la compresión del hormigón. Es decir, cuando el hormigón va a llegar a la falla o llega a su punto máximo, ¿se acuerdan de
la gráfica, ¿no es cierto? La gráfica para el hormigón comprimido era así, ¿no es cierto? Entonces el pico de la curva, como yo le mencioné inicialmente, es Fc', que es la resistencia máxima a la compresión del hormigón, digamos. Entonces aquí, como ya la sección prácticamente está llegando a la falla, ha llegado a su resistencia máxima, el hormigón llega a Fc', es decir, la tensión máxima en esta curva es Fc'. Y para el teórico se lo toma como el 85%, la máxima se la toma como el 85% de esta de acá, ¿ya? Por eso es 0.85 Fc'. Altura de ese diagrama teórico es A, ¿ya? A, que es un poquito menos que la altura real C de la línea neutra. Es una altura ficticia, digamos. Y también fíjense que la relación entre esta altura ficticia A con la altura C real, digamos, de la línea neutra, es esta de acá. La altura A va a ser beta veces la altura C, donde beta es 0.85. Pero este coeficiente de acá va a depender de la resistencia Fc' que tenga el hormigón. Que si no me equivoco, acá no sé qué capítulo les habla a ustedes de eso, creo que es el 5. Si es que no me equivoco, es el 5. No, no es el 5, creo que es el 6, capítulo 6. Este creo que es. Tampoco es el 6, no, pero hay un capítulo de acá que ustedes lo pueden buscar que les habla de este coeficiente beta de acá. Les dice, por ejemplo, de que el coeficiente beta tiene esta variación, digamos. Si lo vemos de forma gráfica, aquí está la resistencia del hormigón y acá está el coeficiente beta. Entonces la gráfica describe más o menos esto, así. Así. Es decir, hasta una resistencia de 300, creo que es, o de 280. 280 o 300, ustedes lo van a corroborar ahí ya. Creo que 280. Hasta una resistencia de 280 kilos por 300, perdón, ya me acordé, 300. Hasta una resistencia de Fc' máxima compresión del hormigón de 300 kilos por centímetro cuadrado, beta vale 0.85. Después de que la resistencia Fc' pasa de los 300 hasta un valor de 560, beta disminuye linealmente hasta 0.65. Generalmente nosotros acá vamos a tener hormigones con resistencia nunca mayor a 300, digamos, kilos por centímetro cuadrado. Entonces, generalmente beta para nosotros va a ser 0.85, como ustedes lo ven acá, digamos, ¿no? Pero para que sepan que varía, ¿no? Si tienen resistencia más de 300, ya va a variar eso, digamos, ¿no? Eso ustedes lo tienen en los apuntes que les ha subido el ingeniero igual. Bien. Entonces, fíjense que también se generan deformaciones, ¿no? También se generan deformaciones. Entonces, fíjense que las deformaciones siempre tienen una variación lineal, así ya. Fíjense, si se generan carga o tensiones, también se van a generar deformaciones. Y como les digo, las deformaciones también tienen una variación así lineal. La deformación máxima en la parte comprimida siempre es 3 por 1000 o 0.3 de la longitud, ¿no? Esto es como si fuera en porcentaje, como yo les expliqué, digamos. Esta de aquí es deformación unitaria. Estas son deformaciones unitarias, ¿ya? Entonces, la deformación, cuando ya el hormigón llega a la falla, o está a punto de llegar a la falla, la deformación de falla siempre es 0.003 o 3 por 1000, ¿ya? De la longitud, ¿no? Es decir, esto es como si fuera, si analizamos la deformación, esto es como si fuera 3 por 1000 o 0.03 de la longitud. Esa es su deformación de falla que va a tener ese elemento de hormigón en la parte comprimida, ¿no? 3 por 1000 de la longitud. Esto es la deformación unitaria, ¿no? Se lo coloca como unitaria para generalizar la cosa, ¿no? Y abajo el acero también va a tener una deformación. La vamos a denominar deformación unitaria sub S, digamos. Que en todo caso, toda la teoría o todas las ecuaciones que vamos a utilizar a continuación van a estar fundamentadas
en la deformación que tenga esta cero. Que vamos a ver más adelante que por cuestiones de seguridad y por normativa, esa deformación jamás debe ser menor a 0.05. Siempre tiene que ser mayor o igual por lo menos a 5 por 1000 o 0.05. Por cuestiones de seguridad y que la normativa así nos los exige y que lo vamos a ver más adelante por qué sucede eso. Pero bien, ahora deduzcamos las ecuaciones que nos van a servir para el diseño. Entonces, fíjense que estas ecuaciones que yo voy a deducir acá, ya la tenemos en un formulario. Ya nos hemos facilitado la vida y la tenemos en un formulario, pero es importante saber de dónde salen. Las ecuaciones de diseño que ustedes tienen, es importante saber de dónde salen. Si ustedes saben de dónde salen las ecuaciones que están utilizando para el diseño, muy difícilmente el docente los entrampe en algún ejercicio, digamos, ¿no? Entonces tienen que saber de dónde salen. Entonces fíjense que para deducir esas ecuaciones tomamos el diagrama, el esquema de tensiones que está acá, y el esquema de tensiones es este, ¿no? La tracción tomada por el acero, donde la fuerza de tracción va a ser igual a la tensión de fluencia por el área de las armaduras, ¿no? Por AS, digamos. Ustedes saben que tensión por área es fuerza, digamos, ¿no? Y para conocer la fuerza de compresión que tiene que ser garantizada por el hormigón, lo mismo, ¿no? Es la resultante de este diagrama de tensión. Hay que multiplicar la tensión a la que está sometida el diagrama este, que es 0.85 Fc', por el área donde actúa esa tensión, que básicamente viene a ser base por altura, ¿no? Porque es un área rectangular, digamos. Entonces, la altura es A y la base es la base de la sección, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí ya tenemos las dos fuerzas y yo les dije que tiene que ser garantizada por el material, la compresión y la tracción, siempre, y que entre ambas hay un brazo de palanca Z, ¿no es cierto? Donde ese brazo de palanca Z va a ser igual a D, que habíamos visto que es la altura útil, D, que es la distancia desde el centro de gravedad de las armaduras, que es donde se desarrolla la fuerza resultante de tracción tomada por estas armaduras, hasta el borde opuesto, ¿no? Hasta el borde opuesto. Entonces, hasta el borde opuesto en compresión, ese es D, digamos. Y esta resultante en compresión, ustedes saben que actúa en el centro, y entonces, como actúa en el centro y esto es un rectángulo, entonces viene a ser a la mitad de la altura de este rectángulo, ¿no? La altura es A, entonces va a ser A medio. Entonces el brazo de palanca Z va a ser D menos A medio, ¿no es cierto? Y ahí ustedes van a tener el momento resistente que se desarrolla, ¿no? Momento resistente o momento nominal, ¿ya? Es lo mismo. Momento nominal le llaman ya porque es un momento, es una resistencia teórica, ¿ya? Luego ya se le aplica un coeficiente de minoración para garantizar que no ocurran posibles fallas y ya se le llama resistencia de diseño, digamos. Resistencia nominal es resistencia teórica y resistencia de diseño ya es con la que se trabaja, digamos. Entonces aquí el momento resistente y plantean las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio son dos. Se tiene que garantizar el equilibrio horizontal, o sea que estas dos sean iguales, compresión igual a la tracción. Y aquí tienen una primera fórmula que les sirve a ustedes para el diseño. Reemplazan y ya tienen la primera fórmula. Luego se tiene que garantizar el equilibrio de momento, obviamente que estas dos de acá garanticen el momento resistente, ¿no? El momento nominal, digamos, que puede ser pillado como C por Z o T por Z, ¿no? La tracción por Z o la compresión por Z. Y aquí, nada más que aquí me faltó, yo por ejemplo lo tomé en función de la fuerza de compresión, pero aquí me faltó el brazo Z, ¿no? Y el brazo Z es D menos A medio, ¿ya? Que precisamente ya lo coloqué acá. Entonces, fíjense que yo les decía a ustedes, como les mencioné en este capítulo, ¿en qué capítulo era? El número 2, ¿no? Yo les decía a ustedes que siempre se tiene que garantizar esto de acá, ¿no es cierto? Y si hablamos, por ejemplo, de elementos sometidos a flexión las vigas, este de aquí viene a ser la resistencia interna del material, producto entre el coeficiente de minoración por el momento resistente o momento nominal, que es lo mismo. Y esta de acá viene a ser
el momento último que genera la carga, digamos, ¿no? El momento último, el M último, que genera las combinaciones de carga que ustedes realizan acá según las cargas que tengan, ¿no? Y entonces, es ahí donde sale esto de aquí. Si hablamos de flexión, se tiene que garantizar esto, ¿no? Que el momento resistente, que es este de acá, el momento de diseño, mejor dicho, producto entre el coeficiente de minoración por el momento resistente, tiene que ser mayor o por lo menos igual al momento último. Y es precisamente que reemplazando todo, aquí nos sale la segunda ecuación que nos sirve a nosotros para el diseño. Puras ecuaciones de equilibrio, ¿no? Y son las ecuaciones que ustedes van a toparse en este formulario de aquí. No, que ahorita vamos a, o se lo voy a pasar para que lo aprendan ustedes, pero son las ecuaciones que voy a ocupar acá, básicamente. Bien, y luego analizando las deformaciones que se generan, porque también es importante calcular la deformación y principalmente la deformación que va a tener el acero, ¿no? La deformación en el acero principalmente está de acá. Entonces, ¿cómo se calcula la deformación en ese acero? Pues hay que hacer una relación de triángulo, ¿no? Como acá la variación es lineal, este ángulo que está aquí es el mismo que está acá. Entonces, hacen ustedes la relación de triángulo, tangente de este es igual a opuesto sobre adyacente y tangente de este es igual a opuesto sobre adyacente. Y le va a quedar esta igualdad, ¿no? Y de ahí despejan la deformación del acero. Es importante conocerla porque en base a todo eso es que se nos va a basar la teoría, ¿no? Entonces, esto de aquí, ustedes todavía no lo han visto con el ingeniero, se lo voy a nombrar hacia ciencia cierta y para que lo tengan y lo vayan estudiando y ya la próxima clase vamos vamos a empezar con todo, con los ejercicios, ¿ya? Pero me interesa que ustedes sepan esta parte teórica, sobre todo esta parte teórica y sepan deducirlo, ¿ya? Y si ustedes saben bien la parte teórica y saben de dónde sale, los ejercicios ya va a ser lo más fácil del mundo, digamos. Ya no van a tener problema ahí. Listo, entonces fíjense que acá yo les decía a ustedes que este de aquí es un coeficiente de minoración de resistencia, ¿no es cierto? Que se le afecta al momento resistente, por un tema de seguridad o por un tema para tomar en cuenta las posibles variaciones que pueda tener este momento resistente de acá, digamos. Qué sé yo, en algún fallo que tenga el material, porque nosotros acá puede haber falla humana, etcétera, y puede ser que este momento no resistente o esta resistencia de aquí se vea disminuida, digamos. Entonces, el que garantiza eso o toma en cuenta un posible fallo humano así es este coeficiente de minoración. Y ese coeficiente de minoración, fíjense que se toma en función de la deformación que tenga este acero. En función de la deformación que tenga ese acero ahí. Se toma ese coeficiente de minoración. Entonces, fíjense que esta gráfica nos muestra. Esta gráfica que dice coeficiente de minoración versus deformación del acero. Coeficiente de minoración versus deformación del acero. Entonces, el vertical es el coeficiente de minoración y el horizontal es la deformación del acero. Entonces, fíjense que la gráfica describe esto de acá. ¿No? Donde si la deformación del acero es menor a 0.02, el coeficiente de minoración hay que tomarlo como 0.65. Donde si la deformación del acero está entre 0.02 y 0.05, que es hasta aquí, el coeficiente de minoración hay que tomarlo entre 0.65 y 0.9, de acá a acá, ¿no? Donde si es mayor a 0.05 hay que tomarlo como 0.9. Y fíjense que en esos tres rangos, porque son tres, una en esta etapa de acá y otra en esta etapa de acá, hay diferentes zonas que están bien identificadas acá, porque por ejemplo esta de acá es la zona controlada por compresión, donde el material va a tener una falla por compresión, es decir, en esta zona el primero que va a fallar va a ser el hormigón. O sea, el primero que se va a venir abajo en esta zona donde la deformación del acero es menor a 0.02 es el hormigón. Entonces, en esta zona la falla va a ser prácticamente sin previo aviso. O
¿Qué quiere decir eso? Que el hormigón se va a venir abajo prácticamente sin avisar, digamos. Se va a venir abajo y se va a venir abajo, cosa que no se quiere lograr. Luego, otra etapa es en la etapa que se denomina etapa de transición, digamos, ¿no? En esta etapa de transición, lo mismo. El hormigón se va a venir abajo o el que va a fallar aquí va a ser el hormigón primeramente. Es decir, cuando el que falla primero es el hormigón prácticamente falla sin deformación de aviso. Es decir, se va a venir abajo y se va a venir abajo, digamos. No va, ni siquiera se va a deformar y ni siquiera nos va a avisar que va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que esta zona tampoco se quiere lograr, digamos, ¿no? Y una tercera etapa que viene a ser esta etapa de acá, que es la etapa donde la sección va a fallar por tensión. Eso quiere, o sea, controlada por tensión. ¿Eso qué quiere decir, obviamente? Eso quiere decir que